enseñanza número 16, observación de sí mismo. Bien, una conferencia muy importante. La base para transformarnos es empezar a autoobservarnos internamente, pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones que tenemos internamente. Todo corresponde a nuestra psicología. Sí. La conferencia nos dice que la íntima observación de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confundimos la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla, en una sala, mas no significa que estemos observando la silla. Es como una parte mecánica y otra parte como que quiere buscar el despertar de la conciencia. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema o preocupados por este o aquel asunto o estado de desasosiego o incertidumbre. Pero eso no significa que lo estemos observando. Sentimos antipatía por alguien, nos cae mal. ¿Por qué? Buscar la razón, la causa. Nosotros podemos decir que conocemos a alguien, pero no es así. Observar, conocer, nunca es observar. No confundir el conocer con el observar. Sí. La observación de sí, eh, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras que el conocer es pasivo, sí, mecánico. Ciertamente conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia adentro de uno mismo hace lo que está sucediendo en nuestro interior. Si es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, ¿sí? Todos los yoes que sienten antipatía, rechazo, asco, ¿no? Todos esos son yoes. El grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que está diciendo, las emociones agradables, desagradables, surgen en nuestro interior, ¿no? En diferentes polos, ¿no? Positivos, negativos. Todos son yoes. Todo esto es lo que vemos en nuestra psicología, ¿sí? Eso es importante porque nosotros en este conocimiento empezamos a estudiarnos internamente a partir de la observación. Alguien que no tiene conocimiento, pues simplemente vive una vida mecánica, vive por vivir, como dicen, y su vida pasa así, mecánico, la vida horizontal, un ciclo repetitivo y monótono. Bien, obviamente en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos trabajando muy mal, estamos tratando muy mal a las personas que tenemos antipatía. Eh, Más para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismo, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí que es un acto consciente. Mm. Ahí vemos la diferencia entre un acto consciente y otro mecánico. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí. Más tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psicología, comprender que dentro de cada uno de nosotros existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etcétera. Entonces, exclamaremos, ¿por qué está haciendo este yo? ¿Qué está haciendo este defecto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué intenciones tiene? Etcétera, etcétera. Vamos a reflexionar con estas preguntas. Las preguntas nos dirigen hasta cierto punto, nos ayudan a buscar una respuesta. Empezamos a encontrar respuestas a esos yoes, comprenderlos y darles muerte, ¿no? Bien, entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias, etcétera. Muchas veces, antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí. Son los distintos efectos.
que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica a fin de sumergirse luego en el mundo molecular de la quinta dimensión. Bien, entonces en esta primera parte hemos visto la diferencia, que es una observación mecánica a la autoobservación interna de nosotros, ¿no? Que es la única que nos va a ayudar a despertar la conciencia, identificando los diferentes yoes. Pues nuestra psicología, yo lo veo así como un jardín, ¿no? Primeramente tenemos que, para sembrar algo, algo positivo, virtudes, digamos, quiero sembrar papa, maíz, mangos, tengo que limpiar el campo, sacar la grama, la maleza, y para eso tengo que identificar el lugar en donde está esa maleza, verla, observarla y sacarla de raíz, saber cuál es la razón de esta maleza, ¿no? Que nosotros mismos la hemos tirado. Y cuando quede ese espacio liberado, pues ahí podremos sembrar virtudes, paciencia, mansedumbre, castidad, la empatía hacia los demás, comprensión, sí. Bueno, ese es un proceso también. Ahora vamos a ver los dos mundos. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, ambas exigen atención, ¿sí? En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos, de los cinco que más manejamos, ¿no? El tacto, el oído, el olfato, la vista, el gusto, etcétera. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro, y para ello los sentidos de percepción externa no sirven. Motivo este más que suficiente como para que sea difícil a los que estamos empezando la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación. ¿Sí? Incuestionablemente, estos dos puntos de partida, renglones arriba citados, nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas en los dogmas de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, etcétera, etcétera, sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? En toda la sociedad. Que si la NASA no lo dice, no está por un estudio científico, la gente se cierra, ¿no? Pero la verdad no les pasa nada. Yo cuando estaba con un profesor, le hablé sobre el tema de, por ejemplo, ¿no? Del desolamiento astral. Y mi profesor agarró su laptop y buscó en una página llamada Scopus, que según él es la página con mayor fuente en todo el mundo de conocimiento, exterior obviamente, y no aparecía nada en Scopus, en esa página de ciencia oficial, etcétera, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo vas a pedirle a una máquina entender algo que es del alma? O sea, una máquina no tiene alma, ¿cómo vas a pedirle a una máquina eso? Y él estaba con sus cuestiones mentales. Como espejos sirven. Bueno, la clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. Bien, el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Bien, yo lo veía esto como unos lentes, ¿no? Un ejemplo analógico que puedo darles a partir de lo que podía reflexionar, como que tenemos unos lentes, pero esos lentes están conectados a nuestra psicología. Entonces, lo que se ve afuera simplemente es un reflejo de lo que tenemos adentro. Bajo esta premisa es completamente tonto y absurdo querer cambiar a las personas. Lo que vemos afuera simplemente es un reflejo de lo que tenemos adentro. Todos, mi madre, mis hermanos, mis amigos, profesores, compañeros de clase, de todos, eh, dentro de mí tengo una parte de ellos. Y al yo comprenderlos y pedirle muerte, pues voy saliendo de esos estados, ¿no? Porque estoy, digamos, en ambientes de drogadicción, de prostitución, de robo, de corrupción. Simplemente ese es mi nivel de ser. Al yo comprender esa parte y trascenderla, pues obviamente voy a salir de esos estados y voy a llegar a niveles más altos. Pero el querer cambiar a la gente es absurdo simplemente, porque es un reflejo de lo que tienes dentro de ti. Entonces es urgente, como dice es urgente observarnos a nosotros mismos, de desarrollar esta capacidad para poder cambiar.
La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Bueno, aquí vemos el tema cómo es adentro es afuera. Entonces, realmente lo importante aquí es la autoobservación. Como secuencia de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento: el externo, exoterismo, y el interno, el esoterismo, y que a menos que tengamos en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos o órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión, ¿sí? Aprender a diferenciar uno de otro. Bien. Muchas doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo pertenecen al terreno de lo observable. Sin embargo, son aceptadas por muchas personas, por la gran mayoría. Nos encontramos pues ante los dos mundos, externo e interno. El primero de estos es presidido por los sentidos de percepción externa. Quieren descubrir los misterios del universo solamente con los cinco sentidos. El segundo solo puede ser percibido mediante el sentido de la autoobservación interna. Bien. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor. Sí. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el mundo exterior. Bien. Todos son defectos psicológicos, como le escuchaba la comprensión al ¿Alguien escucha a Adrián? Anda, hijo de madre, no. No tenía la. Luis Carlos Listo. no tenía. Perdón, Luis Carlos Brian, eso fui yo, perdón. no Ah, tenía listo. la. No tenía la. No. Ya, listo, ¿no? Ahí ya lo escuchamos, Brian. Ay, Tranquilo, Dios dale. mío, no. No, hijo de madre, me hubieran dicho. Ahí ya lo escuchamos, Brian. ¿Nos escucha? Sí, 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 sí. Perfecto. Estaba. Yo pregunté si me escuchaba. Ya, bueno, no importa. Bueno, en No, es fin. que no se escuchaba, pero eso duró un poquito, menos de un minuto. Tranquilo, hágale. Bueno, en fin. Entonces, pues me toca empezar de nuevo. No. Entonces. Solo que Hace fue unos segundos. unos segundos. Fueron como 3 segundos nada más. Bueno, gracias por avisarme. No sé qué pasó. Bueno. Bueno, en síntesis, ¿no? Ya para salir de tanto intelectualismo o conferencia de libro, pues observar nosotros mismos. Es lo que nos explica, ¿no? Aprender a diferenciar de lo que pasa externamente, ¿no? Porque lo que pasa externamente hace que nos identifiquemos, si es que no estamos observándonos internamente. Hay muchas situaciones en la vida, mucho gimnasio, hay que verlo así, ver que la vida es una gran escuela y que de ella podemos rescatar mucha sabiduría, que como decía el maestro, ¿no? De las peores adversidades advienen las mejores oportunidades para conocernos internamente, que al final del día es lo más importante. De esta vida no nos llevamos nada, como una escuela. De cuando yo me gradué de la escuela no me llevo la mesa, no me llevo la silla, la pizarra, no me llevo el profesor, mis compañeros, ¿no? Me llevo lo que aprendí. Y eso es lo que vale, la sabiduría. Pero aprender a diferenciarlo, ¿no? Hay algo externo que es subjetivo, cambia, ¿no? ¿Cuántas veces la ciencia no ha cambiado, ¿no? Ha empezado con los átomos, moléculas, luego los quarks, partículas subatómicas, y así se la van a pasar hasta que se acabe el planeta, creo. Pero acá pues vamos a algo objetivo, algo real, algo verdadero, algo eterno, y para eso necesitamos descubrirlo internamente en nosotros. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Ahí está Dios, la Madre, y ahí podemos descubrir todo lo que necesitemos saber. ¿Sí? Entonces, pues esta conferencia es muy importante, que nos invita a separarnos de lo externo y a buscar hacia adentro, el medio, ¿no? Bueno, eso es lo que de momento podría darles.
Aunque también alguna reflexión que pude tener durante la conferencia es que la gente están, como los dos sentidos superiores están dormidos, simplemente se dejan llevar por los cinco inferiores, ¿no? Lo vemos en la conferencia 7 de los 7 centros de la máquina humana. Los dos están dormidos, los superiores, y pues acá nosotros desarrollamos los dos superiores también, trabajamos con la autoobservación, el sexto centro, ¿sí? Entonces, pues creo que siempre se trabaja con esa conferencia número 4, es como un mapa para que nos va guiando en las diferentes conferencias y comprender más a fondo todo lo demás, ¿sí? Y eso de momento puedo decirles. Bueno, entonces, pues que espero los aportes del compañero Luis Carlos y muchas gracias a los compañeros que están aquí. Eso. Bueno, listo, Brian. Muy bien, vamos a ver algunos detalles de este tema que es tan importante. Tratar de comprenderlo. Bueno, miren, toda la estructura social en general, aunque hay ramas, pero toda la estructura social está fundamentada en la observación. Toda la educación pública está orientada en ese sentido. Todo lo que perciben los cinco sentidos. Y de acuerdo a esa observación de esos cinco sentidos se sacan conclusiones. Se supone, se da a entender, se trata de ver cómo funciona todo. Entonces, por eso la persona es materialista, que no ve más allá de esos cinco sentidos. ¿Sí? Entonces, las personas califican a otras por la apariencia, lo que le muestra la vista, califican a las personas por lo que escuchan, la forma como se expresan y sacan conclusiones. Sí. Graban información de ese tipo de percepción que generan esos cinco sentidos. El resto lo rellenan con suposiciones. Estos cinco sentidos generaron en la mente conceptos rígidos y las personas tienen grabados esos conceptos y se guían por esos conceptos para vivir su vida. Ahí está todo el mundo atrapado. Hay alguna rama que ya maneja lógicamente ciertos aspectos de conceptos, porque existe la mente interior, la mente intermedia y la mente sensual. Entonces la mente intermedia ya es algo distinto, un poco distinto porque son yoes relacionados con creencias. Entonces la persona ya maneja un aspecto de la mente que se basa en fantasías. Yo creo en Dios, yo creo en los espíritus, yo creo en los ángeles, yo creo en... Pero es una creencia, es algo de la mente. No es real, es una fantasía. Entonces le metieron a la persona el concepto de que Dios es sentimental, místico, rezandero. Y la persona cada vez que ve una iglesia siente la necesidad de sentirse sumiso ante esa fuerza, arrodillarse y pedir con vehemencia o con fanatismo o con sentimentalismo a Dios. Y dice, no, pues es que eso es Dios. Entonces el pastor o el cura está hablando de una manera mística y dice, no, él es muy espiritual por la forma tan bonita que habla. Aparte reza, aparte tiene buen sentido oratorio. Bueno, todos esos conceptos son conceptos, pero basados en creencia. Y los otros conceptos son basados en visión científica, o sea, materialista. Sí, en eso se basa la observación externa.
Entonces el científico mira la planta y saca un cuadro sinóptico o saca un estudio donde va a decir, bueno, yo medí la planta, mide tantos centímetros, las hojas son con un verde oscuro, tienen forma de ovaloide, de óvalo, crece a tal temperatura climática, el clima debe estar bajo ciertas condiciones, nace en el páramo, o nace, bueno, la altura, ¿no? De acuerdo al piso térmico del país. Los frutos son así, todo es observación, pero de los 5 sentidos. Luego llega y toma un poco de partes internas de esa fruta o de esa hoja y las mete a un microscopio y se pone a mirar las células, las moléculas, y de acuerdo a toda esa cantidad de información saca conclusiones y empieza a escribir estudios científicos. A eso le llama conocimiento, a eso le llama sabiduría, a eso le llama experiencia. Y en eso se basa toda la ciencia oficial. Lo que ustedes quieran, no importa. Astrología, medicina, biología. Y eso es lo que enseñan los libros, la internet, la inteligencia artificial. Eso es una insignificante parte del conocimiento, muy fraccionada. Entonces, cuando la persona llega al conocimiento, se abre realmente la capacidad. Si trabaja, se empieza a abrir la verdadera capacidad de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona empieza a darse cuenta que eso que mueve, eso que hace que la planta nazca y crezca y viva, es lo real. No es la información superficial que dio el científico, no. La persona desarrolla la capacidad de autoobservación, no solo hacia adentro, porque ese es el poder de la clarividencia consciente, sino que ya empieza a observar hacia afuera la planta y ya con ese sentido ve la parte interna de la planta, ve la parte vital, la parte astral, la parte mental, la parte causal, la parte búdica y ve la parte álmica. Estoy hablando de alguien ya despierto. Y una persona dormida solo ve lo que le muestra lo físico, los 5 sentidos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, se escucha bien. Ah, bueno. Listo. Entonces, ahí... No, aquí tengo un pequeño... Espérenme un momentico. Bueno, ya. Listo. Hay que comprender que cuando uno está fanatizado desde el punto de vista de la masa, de la materia, no acepta lo interno. Por eso los intelectuales que han desarrollado esta visión de todo, del mundo, algunos son materialistas, no creen en Dios, no creen en nada que tenga que ver con conocimientos internos. Entonces no consideran que conocimiento sea un desdoblamiento astral o una meditación, que eso es para gente ignorante, gente que no ha estudiado en la universidad, gente que es limitada de inteligencia. Esos son los conceptos de los intelectuales y resulta que es todo lo contrario. El intelectual está limitado a una pequeña fracción que ha creado con la sola visión o captura de información con los 5 sentidos.
Entonces aquí hay que despertar es la parte interna, la capacidad de ver dentro de la masa, dentro de uno mismo. ¿Qué pasa? ¿Quién está moviendo eso? ¿Por qué lo está moviendo? ¿Qué tipo de inteligencias mueven eso? ¿Cómo funciona la parte interna? Y para eso necesita los sentidos de percepción interna. Clariaudiencia, clarividencia. La que necesitamos desarrollar acá es la clarividencia, que es la autoobservación. Entonces, claro, cuando la persona ya tiene desarrollado ese sentido en un determinado nivel, entonces se concentra, por ejemplo, en el aire o en el agua y empieza a ver colores, empieza a ver formas, empieza a ver energía, empieza a ver los elementales de los minerales del agua, empieza a ver la inteligencia que dirige las moléculas del agua. Ese es el conocimiento que va a sacar. No es solo lo que ven los ojos físicos o los oídos, lo que percibe. No, ya ve la parte interna, lo real, lo verdadero, lo trascendental. Se mira al cielo, se concentra en Marte y empieza a ver la energía que hay alrededor del planeta. Bueno, si lo alcanza a ver, ¿no? Claro que también lo puede ver a través de un telescopio. Y empieza a vibrar esa energía, y en esa energía empieza a ver frecuencias, ondas, colores, intensidades de colores. Y como es intuitivo, empieza a interpretar todo eso. Se concentra en la plantica y empieza a esperar hasta que vea el elemental. El elemental sale y la persona habla con el elemental y el elemental le cuenta la vida de la planta en ese lugar, ¿no? ¿Por qué nació ahí? ¿Qué karma tiene? ¿Cuánto va a durar la existencia de esa planta? Mira el gnomo, que es el ser de la planta. Le pregunta si está evolucionando, involucionando. Le pregunta qué nivel tiene de madurez. Bueno, le pregunta todo lo que necesite. Eso es sabiduría. Eso es conocimiento. Pero aquí la gente dormida con todos los sentidos internos atrofiados, ¿qué le queda? Y aparte intelectual, ¿qué le queda? Meterse a la IA aquí, a Google o todas estas plataformas a sacar información, a seguirse llenando de teorías y conceptos. Entonces ahí podemos ver qué es claramente la autoobservación hacia afuera con la intención de sacar sabiduría de la naturaleza y la autoobservación hacia adentro. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué siento este desagrado? ¿Por qué siento este agrado? Todo lo cuestiona, pero lo está observando. ¿Sí? Entonces, la autoobservación es un medio práctico para conocerse a sí mismo y conocer el universo, lo que está dentro de lo que vemos físicamente. Ustedes ven un pedazo de papel por ahí tirado, pero no saben qué compone ese papel, cómo se mueven las fuerzas eléctricas, magnéticas, fotónicas, la inteligencia que hace que esos átomos se puedan unir, no la conocen. Y nadie les va a dar información. Cualquier información que le den para ustedes será intelectual o será una información que no les consta. Será una información basada en la información que tiene otra persona, ya sea investigada directa o información que adquirió de un tercero. Entonces ahí podemos ver claramente lo importante que es renunciar a toda la cantidad de mentiras, sueños, fantasías que tienen las personas en la cabeza, conceptos, y empezar a abrir la mente para recibir información real.
Por eso cuando a un niño lo meten a una escuela, a un colegio, lo dañan. ¿Por qué? Porque el niño tiene principios de poder ver dentro de las cosas. Y cuando lo meten a la escuela, le quitan eso y lo meten a ver lo que les muestre los 5 sentidos. En pocas palabras lo cierran, lo bloquean y lo vuelven intelectual. Lo nivelan con el resto del mundo. ¿Sí? Entonces es importante ver estas diferencias porque no le damos valor al conocimiento. ¿Sí? Porque lo importante no es el yo, lo importante es la conciencia, la sabiduría que tiene esa conciencia. Y esa sabiduría es lo que estoy diciendo acá. Conocimientos del físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico del universo. Bien, ¿cómo desarrollar esta capacidad? Querer estar por fuera de todo. Porque si está dentro de algo, ya no puede ver. Entonces es lo que enseña el maestro, ¿no? Un maestro le dice al alumno, le dice le dice al alumno, mire el baúl. El alumno mira y no ve el baúl. Y el maestro le dice, ahí está, mírelo. Y él no lo puede ver. ¿Y por qué no lo ve? Porque está dentro del baúl. Si quiere verlo, le toca salirse. Ahorita nosotros estamos mimetizados con el yo. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace normal tener rabia. ¿Es normal? Sí, es normal tener un poco de rabia, miedo. Es normal, es normal. Eso es, de acuerdo a los conceptos, eso es aspectos del humano. Así son los humanos. No le pueden quitar al humano eso, porque la persona ya no deja de ser humano. Entonces debe tener un poquito de nervios, ansiedad, un poquito de miedo, un poquito de lujuria, un poquito. Ese poquito no es poquito, porque detrás de ese poquito hay unas entidades muy pesadas, pero el concepto social es ese, o el concepto psicológico o psiquiátrico. No, es normal, normal. Es normal que cuando uno lo vayan a robar tenga nervios, es normal. No, eso no es normal. Pero como el yo está, la conciencia está mimetizada con el yo, no puede ver. Está con el baúl, está dentro del baúl. El baúl es esa ira. Y la conciencia está atrapada allá. Si la persona quiere ver esa ira, le toca salirse del baúl, dejar la ira aparte de la conciencia. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hacer un esfuerzo para separarse. Cuando hace ese esfuerzo, se divide entre observador y observado. Entonces, claro, la conciencia ya puede ver su ira. Y al poderla ver, la puede eliminar, porque nadie puede matar lo que no ve. El punto es que son trillonadas de yoes. O sea, son trillonadas de desprendimientos. Porque la persona se despierta por la mañana e inmediatamente queda atrapado otra vez en la más, en la visión de la más, en la visión del intelecto. Entonces, hacer el esfuerzo para estar separado del mundo, de las personas, de los perros, de los gatos, del aire, del sol, de la playa, del árbol, del vecino, de la casa, de la cocina, de las ollas, del celular, de todo, de todo, de todo, es separarse del yo. Pero la persona se despierta y lo primero que siente, no dice, siente, es, esto es real, este mundo es real. El techo del cuarto donde en la alcoba es real, la puerta es real, las ventanas son reales, estas cobijas donde estaba acostado son reales, la cama es real, todo es real. ¿Qué pasó? Sigue dentro del baúl. Hay que separarse psicológicamente de las cobijas, de la cama, del aire que hay dentro del cuarto.
del techo del cuarto, de la ventana del cuarto, de la puerta del cuarto, de la mesa, bueno, lo que haya ahí, lo que tengan ustedes ahí. El closet, la ropa. Si no hacemos el esfuerzo para darnos cuenta que eso que le llamamos vida, sentimiento de vida, no es real, es el baúl que nos tiene encerrados, pues no vamos a poder desarrollar esta capacidad de autoobservación. Entonces ese es el esfuerzo. Estoy adentro, estoy separado de la masa, de las personas, de todo. Y a partir de ahí, ya puedo observar. ¿Qué hay que observar? Todo lo que pasa en el interior. Y lo que pasa en el cuerpo. Si se ponen a observar solamente lo que pasa afuera, se duermen. Otra vez se duermen. Porque se identifican con la masa. Entonces sepárense. Vivamos separados de todo y de todos. Vivamos allá adentro. Cuando la persona empieza a vivir allá adentro, se va a dar cuenta que se desarrolla un calorcito especial de la conciencia, que quiere permanecer allá adentro y seguir aumentando ese calor que se llama el despertar. La actividad externa de todo el universo, planetas, galaxias, sistemas solares, personas, pájaros, gatos, perros, de todo lo que hay afuera, todo el movimiento que hay afuera, pertenece a una máquina. Y la persona hace parte de esa máquina porque está hipnotizado y hace parte de los tornillos o los engranajes de la máquina. Cuando la persona se sale de ahí, que ya no quiere seguir unido a esa máquina, hace el esfuerzo de estar autoobservándose para no seguir en el ambiente de vida diario en que la persona no se da cuenta que está siendo succionada por ese sentimiento de estar vivo. Cuando empieza a matar ese sentimiento de estar vivo, empieza a vivir verdaderamente en el mundo real del ser. Ahorita vivimos en el mundo irreal del concepto de la materialización por haber perdido este sentido de autoobservación. Entonces es importante capturar el hondo significado de lo que estamos viendo en este momento, porque de lo contrario no vamos a poder de ninguna manera despertar. Y aquí vinimos fue a despertar. Entonces, claro, ustedes todos tenemos que interactuar con todas las cosas del mundo externo. Hay que ir a la cocina, hay que lavar los platos, los trastes, como le quieran llamar, la loza, los utensilios. Bueno, pues hay que hacerlo, pero no se una, no siga unido a la olla, al plato, a la cuchara, al agua, no siga unido psicológicamente porque esa es la visión de la materia a través de la percepción de los 5 sentidos externos. Necesitamos desarrollar son los sentidos internos y desde adentro ya maneja los sentidos externos. Entonces, en lugar de los sentidos externos, decirle a la persona, eso es un árbol, una masa ahí, un tronco y unas ramas y unas hojas, la persona dice, no, un momento, no señor. Eso tiene una vida, eso tiene un ser, eso tiene una fuerza electromagnética, fotónica, psicológica y física. No es lo mismo. No es lo mismo la electricidad del plano físico a la electricidad del plano astral y mental de ese árbol. O sea que se abre la ciencia verdadera de la biología en la psiquis de la persona. Un científico, olvídense, un científico, un biólogo de esos que ha estudiado no sé cuántos años, viene a hablar boberías.
Según los estudios del año 1960, dijeron allá y hicieron un experimento en el laboratorio que la fotosíntesis y que la cosa y esto y lo otro, puras teorías. Eso es lo que le enseñan a los niños en la escuela, teorías y más teorías y teorías y teorías. Entonces no van a encontrar a un profesor que les hable de la parte vital del árbol, de la parte astral del árbol. Nunca van a encontrar eso. Y mucho menos del ser del árbol, de la inteligencia atómica que dirige, o el ser, aparte de la sabiduría, el chip, el programa que dirige ese árbol. Nunca van a escuchar eso porque todos están dormidos. Hablan tonterías. La poca información que tienen está sesgada. Son verdades a medias porque no pueden ver. ¿Cómo van a hablar de lo que no ven? Y lo más grave no es que no vean. Lo más grave es que no quieren ver. Porque el escepticismo se los traga, el orgullo se los traga. Y no se quieren regenerar. Entonces un fornicario degenerado que no quiere matar sus yoes de lujuria, bueno, sus yoes en general, ¿cómo pretende ver estas cosas internas de la naturaleza y del universo? No puede. Por eso la regeneración está íntimamente relacionada con la sabiduría. Un degenerado sexual, llámese profesor, científico, lo que quieran, un fornicario, ¿qué va a ver? ¿Cómo va a sacar sabiduría si es un degenerado? Entonces, por eso debe regenerarse para poder convertirse en un verdadero sabio. Entonces, lógicamente, un ignorante ilustrado va a llamar a una persona como nosotros, que estamos tratando de abrir nuestra capacidad superior, nos va a llamar ignorantes, nos va a llamar atrofiados mentales, nos va a llamar brutos, nos va a llamar que no hemos tenido una educación de una universidad, que no hemos ido a sacar o a desarrollar nuestras capacidades intelectuales. Un poco eso es lo que puede decir un elemento degenerado de estos. Un elemento que no quiere cambiar. Y puede ser muy buena persona, nadie dice que no, pero esa buena persona está movido por estados psicológicos de yoes, de apariencia y de miedo y de sumisión y bueno, fanatismo, lo que quieran. Religiosos, éticos, morales, todos estos yoes que creen, que hacen que la persona crea que es alguien superior. Entonces es importante ver esto porque la autoobservación es un medio práctico para cambiar internamente y poder ver la sabiduría que hay afuera en la naturaleza, ¿no? Entonces pueden fabricar máquinas, por ejemplo, a través de la percepción de los 5 sentidos, pero violan un poco de leyes. Un científico no puede ver cómo al fabricar una berraca bomba atómica, cuando hace explosión esa bomba atómica, libera yoes del infierno, abre unos portales a través de esa concentración tan brutal de energía involutiva del uranio, abre unos portales que liberan a la atmósfera yoes que no deben ser liberados de las infradimensiones del planeta. ¿Cómo le dice a uno a un degenerado científico de estos locos que eso pasa? Si él no puede ver, eso son teorías, eso son tonterías. Necesitamos fabricar la bomba atómica para adueñarnos del mundo, como hace Estados Unidos, que a todo mundo amenaza con sus armas y Rusia y un poco de degenerados abusivos. Es como el chico malévolo, maloso, peleón del barrio que tiene aculillado a todos los niños y les pega, y la misma vagamundería desarrollada a un nivel de nación y de política y de los corrompidos elementos de tiranos y abusivos y violadores de los derechos y del libre albedrío, y todo en nombre de la libertad y en un poco de boberías que solo se las traga un tonto.
Entonces hay que cambiar, hay que trabajar, hay que ver la realidad de las cosas. Eso hay que mirarlo y empezar a desarrollar esta capacidad fundamental. Una persona que no se autoobserva no sirve para esto. Una persona que sigue apegada a su celular, a su plata, a su familia, a sus amigos, no sirve porque está pegada, está materializada, está cerrada y ya no puede salirse de la máquina en la que está atrapada. Pues por eso hay que autoobservarse. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento esta tristeza hacia mi mamá? ¿Por qué? Está consumiendo, siento dolor. ¿Por qué siento ese dolor? Observe. No, es que yo no puedo ver a esa chica porque inmediatamente me pongo nervioso, me lleno de calor, de excitación sexual. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ver a esa mujer de una manera sin eso? ¿Por qué tiene que estar en ese estado de morbo? Observe qué pasa. No, yo no quiero observar. ¿Y por qué no? Porque está muy apegado a su lujuria y quiere ir a revolcarse con la chica y a saciar su lujuria con la chica. Entonces, si no quiere renunciar a eso, pues olvidémonos de autorrealización y olvidémonos de nada va a cambiar. Aquí hay que sacrificar todo. Ah, que me duele. Bueno, eso también hay que observarlo, pero ¿por qué le duele? Está demasiado apegado al placer que produce eso. Observe ese placer. Y si no lo quiere hacer es porque no se quiere regenerar, porque no quiere cambiar, quiere seguir siendo el mismo. Y aquí vamos es a acabar con todo eso para podernos desarrollar los verdadero erotismo sexual superior, el amor, desarrollar la verdadera potencia, bueno, todas las virtudes del ser. Pero si no quiere renunciar, pues ni modo, no hay nada que hacer. Entonces, el medio práctico para que una persona se transforme es la autoobservación. Ese sentido es el que le permite a uno ver la cruda realidad de lo que mueve todo lo que existe. Inteligencias de yoes. Todas las personas están movidas por yoes. Muy pocas personas tienen conciencia o están desarrollando la conciencia. La gran mayoría no. La gran mayoría es lo mismo. Nace, crece, va al colegio, tiene que ir a la escuela, tiene que prepararse intelectualmente, totalmente dormido, totalmente involutivo. Bueno, y el resto del conocimiento, el conocimiento de la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, ¿cuándo? ¿Para cuándo? No, yo aquí soy ya un médico titulado, yo ya soy un abogado, yo ya, esas vagamunderías, esas cosas, eso dejémoselo a esa gentuza ignorante, que nunca han pisado una universidad, nunca han estudiado. No, gracias a Dios. No me tocó a mí pasar por ese proceso porque tuve el conocimiento a temprana edad, o si no ahorita sería, quién sabe, un catedrático, un bobo de esos intelectualoides con un orgullo desbordado que se siente el super sabio, ¿no? Pero bueno, algo de darmita habré tenido para no tener que meterme en esos antros de podredumbre intelectual. Bueno, respetando aquí a los que estén por ahí, algún yo que se les active por ahí, que se sientan un poquito rabiosos. Pero bueno, las cosas son como son, ¿qué le vamos a hacer? Y si vinimos a despertar, pues nos toca enfrentarnos a esto. Decidir si quieren cambiar o no. Eso ya depende de cada uno. Bueno, compañeros, con eso concluyo este aporte que se me está como que mucha inspiración hoy. Bueno, Brian, cuéntenos. Sí, Luis Carlos, muchas gracias por el aporte. Mira, lo que te entendí fue algo así como, esto es, una cajita de fósforo. Acá está todo el mundo en su caja, ¿no? En los conceptos que vivió, acá está la familia, la sociedad, la escuela, la universidad, la política, la nación, todo el concepto que nos han criado, ¿no? Acá estamos chupados todos los días. Y de vez en cuando empezamos a reflexionar, a cuestionarnos de que siquiera tiene sentido lo que hacemos, es como que salimos y vemos hacia afuera, ¿no? Y vemos
que la caja no somos nosotros, que estamos fuera de eso. Pero nosotros necesitamos esta cajita porque de la fricción que se cree, ¿no? De los yoes, porque todos estos son yoes. A medida que nosotros nos lleguemos al deseo, a medida que sea más fuerte, lograremos, digamos, encender la luz. Entonces realmente nosotros necesitamos a esta cajita, a nuestros yoes, para poder encender la luz. Que la mamá te critica, que no está de acuerdo, que tú estás loco, que tú, ¿por qué no estudias? Fricción, 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 fricción. Me niego, muerte, 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 y pa. Digamos, más o menos es lo que he podido verlo. Pero sí, ¿no? Necesitamos esa fricción, ese rechazo, ese desprecio. Se nos activan yoes y pues bueno, ahí vamos viendo en el día a día lo que sucede. Pero es lo que he podido entender de la conferencia y alguna reflexión que puedo haber tenido. Bueno, eso si pudiera complementarlo más con este paquito, pues estaría bacán también. Bueno, sí, es el mismo ejemplo de otra manera, ¿no? Así es, hay que luchar, hay que salirse del entorno, del ambiente. Por eso hablamos de muchos aspectos, observar el ambiente, fundamental. Aquí hemos hablado de los ambientes, ¿no? Ustedes ahorita están en un ambiente, lo normal es que estén hipnotizados en el ambiente en que están en este momento. El ambiente de la casa, el ambiente de la cocina, el ambiente del baño, el ambiente, todo crea ambientes, ¿no? Vibraciones. Entonces ustedes van a ver que, no sé ahorita con quién estén, si están solos o estén con alguna persona, pero están en un ambiente, ustedes crearon ese ambiente. Ese ambiente que crearon los tiene dormidos. Ese ambiente debe ser combatido. El ambiente está formado por todo lo que hay alrededor, muebles, el color de la pintura de las paredes, las ventanas, la puerta, todo crea un ambiente. Y la persona se encierra en ese ambiente. Pero supongamos que viene la mamá o la pareja, o viene el hijo, o viene el perro y entra a ese cuarto. Inmediatamente ese ambiente se modifica un poquito. ¿Sí? Pero resulta que viene otra persona, sigue siendo el mismo ambiente, pero se modifica un poquito, porque entra otro elemento en ese ambiente, o sale. ¿Sí? Pero sigue siendo un ambiente y hay que renunciar a ese ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no, esa comodidad que ustedes desarrollan en su casa, esa complacencia, esa confianza debe morir. Porque ese ambiente debe estar ajeno a ustedes. Porque si ustedes entran en confianza y comodidad con ese ambiente, el ambiente los chupa y no se dan cuenta. Lo mismo cuando salen a la calle, al centro comercial, cuando cogen el metro para ir a algún lado, cuando van a la playa, cuando van al bosque, cuando van donde la tía, donde la amiga, donde el amigo, cuando van a la oficina, cuando van a la panadería. Cada lugar es una burbuja que si ustedes no se auto-observan cuando entran a comprar los zapatos, inmediatamente quedan atrapados en ese ambiente. Y empieza la chupadera de energía. Y ustedes no se dan cuenta que están siendo succionadas la energía con ese ambiente. Que la chica que lo está atendiendo a uno, que está muy querida, que está como muy ricona, bonita, y empieza a chupar y chupe, y ustedes no se dan cuenta. Y la risa, y la cosa, y la confianza, y chupe energía. Sus propios yoes lo están drenando y no se dan cuenta. Entonces, por eso es tan importante estar muriendo en todos los lugares, ¿no? No, es que yo quiero ir a París, que quiero ir a visitar a Egipto y que quiero ir a no sé dónde. Bueno, pues si van a ir quieren ir, pero no se identifiquen con eso. Pero cuando van al mirar y qué belleza y todo, están siendo drenados. Hay que estar muerto. Y cuando está muerto, empieza a sentir ya la belleza de las emociones superiores, la tranquilidad, la paz. Y empieza a ver la belleza, si es que la hay,
de algún conocimiento que haya escrito en alguna pirámide o en algún templo o en alguna pared, hablando de los templos mayas o egipcios, o griegos. Es distinta la visión, es distinta la postura, es poder ver sin estar unido a lo que ve, sin estar mezclado a lo que está viendo. Ahí es donde puede ver realmente qué es ser consciente, qué es ser una persona que está despierta observando. Un despierto no se deja llevar, está viendo detalles, todo lo está viendo, está percibiendo todo. Pero una persona dormida se deja llevar de una risa, de un sentimentalismo, de una palabra. No, guarde silencio, cállese, aléjese, aíslese. Observe, 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 observe. Intuitivamente observa y empieza a sacar información. Un sabio tiene lo que hacía el Buda le decía al alumno, yo en la uña del pie le veo toda su vida, todo se ve, todo, todo, todo lo veo, porque está despierto, ¿sí? Entonces hay que abrir esto porque estamos tan orgullosos y nos sentimos tan seguros de sí mismo por el poco intelecto o mucho intelecto que tengamos en esa cabeza, ¿no? Y si tiene títulos y es reconocido a nivel social de dormidos, no, ¿quién baja a esa criatura de allá? Nadie, ahí muere, con el orgullo de sentirse que es muy importante y es un dormido, un elemento que está dañado por el mismo intelecto que se metió en esa cabeza. Entonces hay que salir de muchos conceptos, tener claro esto, poder abrir la visión y la mente para poder ir mejorando la capacidad de autoobservación. Eso es todo el día. Luchen por estar en silencio. Cuando se activa la mente, se activa el orgullo. Bueno, vamos a ver por aquí, Carlos. Cuéntenos. Sí, también hay que, cuando un niño por lo menos nace, ¿verdad? Ese niño, o mejor dicho, los padres, cría a esa chispa, ¿verdad? Pero ve cosas que los padres hacen, por lo menos discuten o se la pasa borracho o lo que sea, y el niño percibe todo eso. O el papá que trabaja mucho, 14 horas, 15 horas, por ejemplo, si una persona es conductor, ve que el niño, que eso, lo que hace el papá, eso da plata y todas esas cuestiones, y el niño quiere hacer lo mismo. Entonces el papá, no haga esto porque no vale la pena, porque es mejor que usted sea empresario, lo que sea. Yo quería ser doctor o quería ser abogado, y yo creo que tú hagas todo eso y bueno. Entonces, de pequeño están recibiendo esa información, ¿verdad? Como preparando al niño para que asista a la escuela, ¿ves? Y todo eso. Y claro, no se va a enfermar tanto en ese momento como en la escuela, pero se está como que recibiendo una dosis, ¿verdad? De para que se duerma la conciencia un poquito, pues. Bueno, ya lo hemos hablado, y seguiremos hablando. Los peores o los que más corrompen a los niños o empiezan a corromper a los niños son los propios papás. Un elemento dormido quiere que todo el mundo sea dormido. Pues, ¿qué más? Nadie puede dar de lo que no tiene. Si no tiene conciencia, ¿qué va a dar? Pues puro sueño, pura mentira, puro engaño. Y la persona está autoengañada y no se da cuenta. Y eso es lo que enseña. ¿Cómo se le va a pedir a un fornicario que enseñe castidad? Papá fornicario, una mamá fornicaria, llenos de lujuria, llenos de mañas. ¿Qué van a enseñar? Pues mañas, sentimentalismos morbosos, apegos, lascivia.
van a volver a ese niño nada, eso le pegan una revolcada psicológica de pobre criatura y le quitan la poca fuerza que trae espiritual. Lo duermen ahí en un ratico. Una persona consciente llama al chico y le dice, mire, las cosas son así. Te va a pasar por esto, va a crecer, se va a volver adolescente, le empieza a despertar el deseo sexual, los niños amigos suyos lo van a llevar a la porno, a la droga, eso es lo que hay que enseñarle a un niño. Mire a ver si si se pone a trabajar desde ya para que cuando lleguen esos procesos, esas pruebas pueda pasar y no se deje llevar de todo eso. Estamos en una sociedad negra, oscura. Eso es lo que hay que enseñarle a un niño. En lugar de andarlo manoseando y andarle desarrollando sentimentalismos pedofílicos, incestuosos. Y respetando a esa criatura. Pero ¿quién le dice al yo mamá? Se emberraca esa señora. Porque ella cree que eso es amor. Andar besándole el trasero al niño y jugando, amasándolo ahí contra ella y restregándose contra el pobre niño y chupeteándolo por todos lados. Eso es una grosería, eso es un irrespeto. Pero ¿quién le dice a la mamá que eso no es amor? ¿No? Esa señora con los traumas que tiene, me va a quitar a mi hijo. No, pero es que ese mí es pertenencia, eso no le pertenece a usted. Usted tiene un ser y ese ser hay que respetarlo. Pero la otra se siente dueña de la criatura. Mientras no trabaje los instintos maternales, los yoes de lujuria instintivos, pues seguirá ahí chupeteando a la pobre criatura y manoseándola y respetándola. Pero bueno, eso pasa con todas las familias, ¿no? Estados posesivos. Pero bueno, una cosa es estar trabajando en la muerte, en el despertar de la conciencia, y otra cosa es estar como cualquier hijo de vecino, llevando una sociedad dormida, donde es normal todas esas cosas, ¿no? Cambiar a una persona no se puede. Lo único que uno puede hacer es enseñarle a que cambie, pero si no quiere, hay que dejarlo quietico allá con sus cosas. Hay que respetarlo. El conocimiento no es para imponérselo a nadie. Esto es algo muy libre. ¿Sí? Bueno, eso. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta por ahí? De todas maneras, tener claro que sin autoobservación no hay forma de cambiar. No hay forma de avance. El trabajo es duro y duele por el yo sufre mucho. Sufre mucho cuando hay que despegarse. Y ese dolor hay que matarlo. No lo resistan, mátenlo. Duele, duele, duele mucho. Y unos más que otros, lógico. Entonces hay crisis, porque la persona siente que el dolor que está padeciendo es de ella, pero no es de ella, es del yo. Pero como les digo, la persona al estar mimetizada con el yo sufre y la persona sufre. Cuando la persona se separa del sufrimiento, deja de sufrir. Pero para eso tiene que matar el dolor del yo, porque el yo pone el dolor para seguir apegado a la persona. Entonces, por eso el dolor debe morir. No lo resistan. Si están sufriendo, observen dónde están sufriendo, qué está sufriendo y maten ese dolor. Si resisten el dolor, entonces alimentan el yo, porque el dolor es del yo, no de la conciencia, del yo. Si ustedes están deprimidos o están deprimidas, esa depresión no es de ustedes, es del yo depresivo. ¿Sí? Entonces hay que observar el dolor y matar el dolor. ¿Dónde está sintiendo el dolor? Identifique las partes donde está sintiendo el dolor. Identifique la parte física e instintiva donde está sintiendo el dolor. Entonces la persona está deprimida, tiene debilidad en el lagrimal porque quiere llorar. Ahí hay una debilidad que debe morir. Ese lagrimal debe estar cerrado.
sienten que pierden energía, que se les cae la carne con esa depresión, que sienten una pesadez en el cuerpo. Identifiquen la pesadez. Músculos, piel, carne, órganos. Sienten mareo, sienten sueño. Identifiquen el sueño, donde lo sienten. Todo eso hace parte del dolor, de la depresión. Que no, que están cansados, que el cuerpo lo sienten cansado. Eso hace parte de la somnolencia del yo que les está alimentando, que está aumentando el dolor. ¿Sí? Sienten el dolor en la parte emocional, que es terrible. Miren la parte emocional. Luchen para no seguir unidos al dolor. Sepárense del dolor para poderlo ver. Esa es la autoobservación. Sigan mirando. Siento que los párpados están muy pesados y quiero irme a dormir, tengo sueños. Observen el sueño. Ese es el yo del dolor depresivo que quiere alimentarse a través de ir a descansar, a recuperar según él energía. No, que me quiero suicidar, yo ya no aguanto más esta vida. Observen ese yo del dolor, del fracaso, de la derrota, de la evasiva. Obsérvenlo, obsérvenlo, solo obsérvenlo. Y ustedes van descubriendo los detalles, y cuando descubren los detalles, los matan. Queman, destruyen, explotan esa carne, esa piel, ese estómago, ese vacío en el estómago. Todo eso son ese larverío que está moviendo todas esas fuerzas ahí. Esa debilidad en los músculos, es puro instinto. Debe morir. Y así se van recuperando. Pero si aceptan el dolor, si siguen aceptando la depresión, la tristeza, el llanto, la melancolía, pues se siguen deteriorando. Entonces, comprendamos que el dolor es una cosa y la conciencia es otra. Que cuando están sufriendo, ustedes creen que su conciencia está sufriendo y que ustedes están sufriendo, pero es porque están mimetizados, unidos al dolor, a la depresión, a la tristeza. Si se separan, entonces ya pueden ver, aparte de ustedes, el dolor. Entonces logran cierto nivel de tranquilidad. Y no solo eso, sino que ya pueden enfrentar ese dolor. Y no le dan la razón al dolor, porque al darle la razón al dolor, lo que siguen es hundiéndose en el mismo dolor. ¿Entiende? Eso con cualquier tipo de dolor, porque hay dolor de apego, hay dolor de fracaso, bueno, hay muchos tipos de dolores emocionales, mentales, instintivos. Entonces hay que combatir eso, ¿sí? Que es uno de los factores que generan muchísima debilidad en la persona, mucha. Y la persona sufre por miles de cosas. Que se fue el amigo, que se fue la pareja, que se fue el hijo, que se murió la mamá, que fracasó en el negocio, que llegó la deuda y no tiene con qué pagar, que está muy solo, que está muy atormentado por una situación determinada, X, Y cantidad de problemas hay. Y cada uno genera problemas, genera dolor. Entonces, la lucha es dura, pero hay que hacerla, porque a eso vinimos, ¿no? A eso vinimos al conocimiento, a enfrentar todo esto como debe ser, con la valentía, con la fuerza, y eso se hace observando. Observen, solo observen, no saquen conclusiones, no analicen, porque es que la persona se pone a analizar y termina dándole razón al yo, o termina sintiendo que sabe mucho sobre el yo. Entonces saca suposiciones, saca conclusiones. No, eso no es observar. Guarde silencio, observe, porque este conocimiento que va a sacar es intuitivo. No es desarrollar el yo psicólogo. Es desarrollar la intuición. Entonces observa y empieza a sentir. No, es que me vibra el cerebro. No, es que este dolor me está generando confusión, me está generando inclusive mareo en la cabeza. Me está generando una debilidad, siento los nervios alterados, siento inconformidad, siento ansiedad, desespero, angustia. Identifique, 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 observe, observe. ¿Qué más observa? Observe, observe.
pero no esté unido al dolor. El dolor le dice, únase otra vez a mí, suframos los dos, porque esto está muy duro, necesitamos llorar para calmarnos, gritar, decir groserías, algo hay que hacer, pelear con alguien para calmarnos. Eso, observen todo eso y dejemos la locura. Pero el yo es loco, ¿no? Entonces, hay que observar cada cosita. Y ahí vamos madurando, poco a poco vamos despertando. Nos vamos volviendo cada vez más fuertes. Pero si siguen dándole la razón al dolor, estamos muy jodidos. No vamos a poder salir de ese hueco tan oscuro y tan macabro en el que nos mete el dolor, porque el dolor le cierra la mente a la persona y no le deja ver salidas. Porque ese es el objetivo del dolor, ¿no? Debilitar, 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 dañar, debilitar a la persona. Entonces hay que hacer un esfuerzo para observar eso. No es fácil, porque cuando la persona está identificada, parar esa identificación es duro, porque ya hay fuerza ahí. Pero hay que hacer un esfuerzo. No nos queda otro, ¿no? Y a cada uno le toca lo de cada uno. Que cada uno de nosotros tiene los distintos problemas de la vida por karma, por recurrencia y por todo lo que sabemos. Pero eso no es justificación para no hacer el trabajo, que eso hace parte del trabajo y hace parte de lo que hay que resolver. Y todos los días vienen con problemas, unos más que otros, pero todos los días hay situaciones complicadas. Y la esperanza, no se dejen llevar de la esperanza, del yo de la esperanza que les pone en la cabeza de que el futuro será mejor, que alguien va a venir a ayudarnos. Todos esos son conceptos tontos. Nadie va a venir. Y no hay futuro. El futuro es ya. Aquí hay que resolver el problema. No mañana. No, hay que resolverlo ya. Y aprender a estar aquí y ahora. Bueno, compañeros, un tema muy interesante. Como pueden ver, nos ayuda mucho a refrescar la visión y a renovar la fuerza, como debe ser en el trabajo que hay que hacer. Por eso es necesario estar moviendo la fuerza, moviéndola, porque la mente bloquea, la mente olvida y la persona queda otra vez nivelada con el ambiente social y otra vez queda dormidita. Entonces, por eso estos temas son muy interesantes, ¿no? Golpean, generan, dan fuerza, dan enfoque y lo mantienen a uno calientico. Por eso es tan importante estar en fogueos, conferencias, estar moviendo la fuerza todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, si no hay más inquietudes, no hay más preguntas, entonces nos vamos, que ya no hay más fogueos. Hoy hay más fogueos, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles. Ah, no, esta noche Janer no tenemos... se va a foguear. Sí, Janer no se foguea, desde ayer anunció. Esta noche tenemos el yo metido, chismoso, sapo, meterse en lo que no le importa. Somos expertos en eso, ¿no? Andar metidos en lo que no nos importa. Bueno, hay que dejar de ser chismosos. Matemos el yo chismoso, sapo, metido. Hay que aprender a respetar la vida de los demás. Bueno, un tema interesante, compañeros. Bueno, Luis Carlos, muchas gracias. Y a los compañeros también, muchas gracias por estar acá. Y bueno, gracias por el aporte. ¿Listo? Ahí seguimos en la lucha todo el tiempo. No perdamos la fuerza. El que pierde la fuerza lo pierde todo. Cuéntanos, Angélica. Está relacionado con el sexo. Ah, es que aquí en Colombia le decimos sapo al yo metido, ¿no? Al yo chismoso. Es que cada país tiene como unos enfoques de una palabra en un sentido y en otra en otro, ¿no? Pero aquí en Colombia, pues sapo es eso, ¿no? Que anda saltando, metiéndose en un lado y salta para el otro y salta para el otro y salta y va allá y acá. Entonces lo relacionan mucho con el yo chismoso. Pero el sapo representa es el sexo, ¿no?
La rana representa para los indígenas, representaba un aspecto de la madre divina. Es sagrado, ¿no? Pero está por los dos lados. Puede ser un yo de lujuria, que está relacionado con agua, tierra, que el sapo anda en el agua y en la tierra. Y está también relacionado con el aspecto de la potencia del sexo, potencia sexual, ¿no? Hay una práctica de sublimación que uno se pone en la posición del sapo para sublimar. Pero bueno, hay que mirar, ¿no? El contexto de la experiencia. Pero está relacionado con el sexo. Ah, vea. Sí, ahí hay otra versión y hay otro enfoque. Pero cada cultura asocia las cosas y eso se vuelve popular y hace parte de la estructura de la sociedad de determinado país, ¿no? O determinada vínculo o grupo social. Aquí en Colombia, pues bueno, aquí en Colombia utilizan cualquier cantidad lo mismo que en todos los países, en México. Cada país tiene sus enfoques, ¿no? Eso hace parte de del yo de la cultura, porque como todos nos sentimos orgullosos, usted se siente orgulloso de ser colombiano. ¿Qué colombiano ni qué diablos? Venga con tonterías. El colombiano debe morir. Y ese mexicano se muere, y ese español se muere, y ese peruano se muere. Mejor dicho, aquí vamos a acabar con el mundo, como decía Pablito Escobar. Vamos a acabar con todo. A todo vamos a, mejor dicho, vamos a matar a todo el mundo. Si está muerto, lo rematamos. Sabiamente entendido, ¿no? Porque no nos volvemos terroristas, pero es hacia adentro, ¿no? Eso acabamos hasta con el nido de la perra y va a matar a su mamá, sí, esa también se muere. Que si nos escuchan aquí alguien dice, no, este es un poco locos degenerados. Bueno, pero ustedes saben a qué nos referimos. Bueno, compañeros, nos vamos. Ah, bueno, Uriane, algo que decir. Sí, es que algo como que me acuerdo de la conferencia. No sé si han visto esos videos de cámara oculta, esos programas en Estados Unidos, creo que es. De hecho, es for Law, ¿no? Donde un grupo de personas hacen unas bromas y las personas que no tienen de la calle, pues, ¿no? Se dejan impresionar, se asustan, toda la cosa. Y luego le dicen que es una cámara oculta y se ríen la cosa. Entonces yo lo veía pues como que la observación es como ver esa cámara oculta, ¿no? Y te das cuenta que todo es actuado, todo es un teatro. Y ya no te identificas, ya no tienes dolor, ni sufrimiento, ni nada. Entonces, algo así, ¿no? Más o menos, como que, aparte que un poco de humor también. Más o Sí, menos, como que he entendido, algo así. sí, claro, sí, porque uno cuando se empieza a observar, uno empieza a decir, no, pero es que no, es que me veo muy ridículo haciendo eso, ¿cómo estoy haciendo eso? ¿Cómo? Porque uno ya se empieza a ser consciente, ¿no? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo fui a gastar mi energía en ese ambiente, en esa situación? ¿Cómo me fui a emborrachar de esa manera? O sea, y mi vitalidad y mi fuerza y todo, no, 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 no. No, Luis, no, no, yo no ¿y quiero volver a eso. disculpe, ¿te Claro, imaginas que en el universo todos nos ven así como en una cámara oculta, donde somos las del universo? no, no, ellos no se No, ríen, ellos digo, no, están, no se ríen, pero más o menos la analogía, pues, ¿no? No es que se burlen, pero es más o menos la analogía, ¿no? De que todos nos sí, yo, observan sí, y los únicos sí, que yo, estamos identificados somos nosotros, más o claro, menos. claro, porque es que todos aquí en este planeta somos enfermos mentales, entonces ellos vienen es a estudiar la enfermedad mental, emocional, instintiva, sexual de las personas. A eso vienen porque ahí es donde está la sabiduría, pero el ego es en todo el universo. Lo que pasa es que este planeta es especial por el nivel degenerativo que tiene. Entonces vienen a estudiar mucha gente aquí. Sí, eso hay que comprenderlo. Hay que comprender que, digamos que las cosas más dañinas en la humanidad son el dolor, el miedo y la debilidad. Todo eso está relacionado. Entonces la persona que trabaja el dolor avanza mucho en esto, porque el dolor es lo que mantiene a la persona hundida. Entonces los problemas generan mucho dolor y ese dolor genera rabia y esa rabia es destructiva. Entonces incapacita. Si la persona se enfrenta al dolor, no, es que tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esto, acéptelo. Primero acéptelo. No rechace eso porque eso ya está montado en uno. No lo rechace. Acéptelo y trabaje para corregirlo, para sanarlo, para quitarlo.
pero si se entrega el dolor se debilita y no hace nada. Entonces debe aceptar. Tiene karma, acepte el karma, acéptelo. Tiene el problema es grave. Ese karma puede ser 2, 5, 10, 20 años, 50 años, lo que sea. Acéptelo. Ahora el siguiente paso, busque solución, no se quede ahí. Pero si rechaza el problema, se llena de rabia, se violenta a sí mismo y va a buscar descargar esa violencia en otros, porque le echa a los demás la culpa de su propia desgracia. Entonces, acepte el problema y ahora mire a ver cómo empieza a buscar soluciones a ese problema. ¿Sí? Pero no se identifique con el dolor. O mejor, no se identifique, no siga identificado con el dolor, sepárese del dolor. Cuando mata el dolor, desaparece el dolor. Si no mata el dolor continuará. Se oculta por un rato, unos días, unas horas y vuelve y sale. No ha hecho nada. Entonces, si mata el dolor, ya se tranquiliza de por vida. Claro, vendrán otros dolores, otras ramas del dolor, pero ese dolor específico desaparece. ¿Sí? Entonces la persona empieza a vivir mejor. Pero si no observa el dolor, si sigue creyendo que el dolor está bien y que está bien sufrir, pues está jodido. Porque aquí vinimos fue a matar el dolor, no a alimentar el dolor. Lo mismo el miedo y lo mismo la debilidad. Que la debilidad genera mala voluntad y pereza. Entonces hay que acabar con eso. Eso es lo que hay que observar. Es que la gente ya no me quiere. ¿Y a mí qué me importa que no me quieran? ¿Acaso yo vivo de los demás? Yo vivo de la fuerza de los demás. Yo debo tener mi seguridad. Yo no debo depender de lo que los demás piensen de mí. Que a mí me parece que usted, a mí qué me importa lo que usted piense. Eso no es problema mío. El problema mío es no sentir dolor por lo que usted diga. Y si no me quiere nadie, a mí qué me importa, pues yo me quiero a mí mismo, ¿cuál es el problema? Uno busca o tiene dependencia de los demás porque no tiene seguridad en sí mismo, porque no tiene poder, porque no tiene sabiduría, porque no tiene amor, porque no tiene fuerza. Entonces busca en los demás lo que debe buscar dentro de uno, por eso crea esas dependencias y esos estados de aceptación. Entonces voy a estar pendiente a ver qué dicen de mí en el WhatsApp, a ver qué dicen de mí en Facebook, a ver cómo ven la última foto que subí. Ojalá le digan es feo, es más feo que un carro por debajo para que le saquen toda esa podredumbre y le digan que es ladrón y que le digan que tiene cara de maricón y que le digan que está gordo como una vaca y que le digan todo eso, a ver qué se le mueve a uno. Que lo manden traumado para el cementerio. Se suicidó, no aguantó una crítica. Entonces, por eso el ser le escoge a cada uno los ambientes adecuados para que le abran toda esa olla podrida y le saquen todo ese dolor. Pero como todo el mundo busca que lo arrullen, que le digan, ay, usted es una persona tan maravillosa, tan inteligente, tan bonita. No, mira, hay que decirle, usted es un cerdo, sucio, mala clase, tiene cara de chivo, tiene cara de loco, parece una morsa. Que le alimenten a uno la cruda realidad. Que le digan lo que verdaderamente... Bueno, claro que es que ahí se presta también para un poco de boberías de crítica. Bueno, no se trata de eso, sino que se trata de que uno no debe depender de la opinión de nadie. Y el que depende de otros es porque es un debilucho, miedoso y no tiene seguridad en su propio conocimiento, en su propia fuerza, en su propio poder, en su propia sabiduría. Entonces depende de la opinión de los demás. Aquí vinimos a tener poder, fuerza, seguridad. Y esa seguridad se la da al ser. Valorar al ser de uno mismo. Y con eso no quiero decir que nos volvamos orgullosos y vengamos a sentirnos superiores a nadie. Lo contrario. Vamos a ayudar a los hermanitos que están metidos en el dolor y en la ignorancia. Los que quieran, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que comprender.
Listo, compañeros, nos vamos. Ay, Luis, Sí, bien, una ayudita, porfis, una ayudita aquí. sí. Es que en el astral, bueno, se sabe que el toro es la ira, ¿cierto? Toro negro es la ira. Bueno, en la parte, cuando el toro te da en el pecho contra la pared, toda la cabeza, no te entierra los cachos, solo a la cabeza en el pecho. Es la confusión ahí, o sea, una dudita que tengo. En el pecho, quiere decir, es la parte, ¿cómo es? Parte mental, intelectual. Porque es que si fueran en parte emocional, sería entonces en el estómago, que me hubiera tirado esa, o sea, clavado contra la pared y me hubiera presionado el estómago, sino en el pecho. O sea, que sería, ¿cómo tomo eso? ¿En la parte mental o parte emocional? No, creo que sea emocional, porque la emoción es en el centro del ombligo, ¿cierto que sí? Sí, Pues en la parte sí, pues mira, el toro como toro es la ira, pero sí. puede ser el toro negro quiere decir que es mucha negatividad. Hay un alto Ajá. nivel de negatividad. Esta negatividad puede ser yo desde uno que es lo normal, y ya el toro negro también puede ser un mago negro que está creando obsesiones desde afuera, pero lo normal es que son yo desde uno y uno debe verlo hacia uno. Sí, porque Entonces, la pared quiere decir concepto, ¿cierto? Porque cuando me tira contra la pared, me presiona contra correcto, la pared. correcto. Ajá. Entonces hay Eso es una mental. presión mental. Esa presión mental es una obsesión mental y es la cabeza del toro, o sea que es un problema intelectual, o sea, hay una cantidad de conceptos que están generando una presión y esa Ujú. presión es preocupación. Mm. Entonces uno se preocupa y se llena de tensión y la cabeza lo lleva a uno a sufrir porque no, la mente se cierra y no ve salidas, entonces se obsesiona con una idea fija. Entonces dice, no, esto ya no sirve, esto ya es un fracaso, yo ya no puedo, esto está muy complicado. Y empiezan los pensamientos negativos a llenar la cabeza de la persona y a quitarle la fuerza. Entonces la persona empieza a sentir se defrauda de sí Sí, mismo, se defrauda de la obra, se defrauda del ser. Esos son ese tipo de obsesiones muy negativas que atacan a la persona. Yo ya no sí, sirvo, yo ya fracasé, esto es muy difícil. Bueno, todo eso nos pasa a todos. No creas que vas a ser la única. Eso son temporadas en que aparecen estos yoes y son yoes muy negativos que lo quieren sacar a uno de la obra. Entonces hay que tener paciencia, saber manejar esto y no darle la razón a todos estos yoes, porque los yoes son personas inteligentes que saben lo que hacen y le conocen las debilidades a uno. Entonces le ponen a uno estos ambientes y el sí. ser ahí muestra claramente que estos yoes negativos, porque son negros, están atacando de una manera muy fuerte y te presionan contra la pared. Quiere decir que la presión es bastante fuerte. ¿Sí? Entonces hay Sí, que porque salir de eso. estaba, uy, Dios mío, casi, casi quitándome el aire, pero ¿sabes qué, Luis? Como dices, se busca y vi como, o sea, lo comprendo así, porque no los cachos, era la cabezota así ahí contra mi pecho y me está, pero entonces yo estaba haciendo, claro, la fuerza para quitármelo, pero después yo empecé, Luis, lo más o sea, es que esos astrales, es porque el toro con sus patas de atrás trataba de violarme. Es que también me sentí como que me iba a violar. Es que estaba fuerte y yo estaba haciendo la fuerza, pero en ese momento dejé de hacer, o sea, como de irme contra, o sea, de pelear, de luchar, sino que me calmé y empecé a llamar a mi hermana. Entonces yo en eso a ver, ¿cómo te digo? Lo veo como que en la parte de sacrificio por la humanidad, porque obviamente en eso estoy trabajando y he sentido más, porque me está dando fuerza para trabajar eso que tú estás diciendo, sí, ya porque lo pillé, sí, es algo que tengo ahí mental. Entonces, eso que dije cuando dejé de pelear y más bien empecé a pedirle ayuda a mi hermana. La hermana es la humanidad, ¿cierto que sí? O sea, el sacrificio por la humanidad. Y o sea, lo estoy viendo de esa manera. Esa es Sí, como una parte sí, de que me dicen la ayuda, es el sacrificio para tener la fuerza. sí. La ayuda a la hermana es para que le ayude a quitar el toro de encima. Ujú. Pero
ahí hay un aspecto que es el violador, Sí, que el yo te quiere violar. O sea que sí. hay un aspecto relacionado con la lujuria que también toca mirar ahí, ¿sí? Porque hay Mm, un deseo sexual. O sea que ahí entra en juego eso, ¿sí? mm, El deseo sexual. O sea que ahí la represión, hay una represión sexual, por eso se quiere violar. O sea, en pocas palabras, hay una necesidad sexual que está metida dentro de esa obsesión mental. O sea, dentro del toro, para que me entiendas, dentro de la misma situación del problema. ujú. Entonces la ayuda sí es a la humanidad, sí lo veo como que sí. Bueno, entonces hacer Sí, bastante bueno, sacrificio para tomar esa fuerza. Y claro, pero hay que hacer los dos claro, tiene trabajos, que ¿no? ver con lo que te comenté la otra vez, está todo muy relacionado, ya Luis, sí, lo comprendo así, de lo que te comenté también. Ya Sí, no me esa acuerdo, parte toda de- ya no me acuerdo lo que me claro. comentaste, pero bueno, está bien. Sí, eso está, hay que mirar todos los aspectos, ¿no? Y ponerse a hacer el trabajito de muerte, que hay que hacer ese trabajo. Y sí, la ayuda a la hermana es ayudar los hermanos son los que lo ayudan a uno, los seres, ¿no? Cuando uno le enseña a las personas, los seres de esas personas vienen a ayudarlo a uno. Esa es la ayudita. Sí, ahí hay que seguir, hay que tener mucha paciencia, porque es Ujú. que sale uno de un trauma y se mete en otro. Entonces son temporadas. Por eso aquí no puede uno decir, ay, ya lo logré, ya me superé, ya llegué. No, son niveles, son procesos. No, salimos de este, vendrá otro y hay que estar preparado para el otro. ¿Sí? Porque Ujú. esto se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Lo importante es ir saliendo, ir saliendo. Lo que pasa es que el toro sí, el toro hay que estudiar. Ponte en la posición del toro. Te presionó contra una pared para violarte. Entonces, si Ujú. traduces eso a tu psicología es, necesito ya pareja, necesito sexo, necesito, o sea, Ujú. es el ansia, ¿sí? El Sí, ansia. sí. Hay que Ujú. calmarse. Llegará en su momento. Ahí es que calmarse. Ajá, sí. Y no tratar de acelerar las cosas con el yo, porque sí se pueden acelerar con la conciencia, pero con el yo no. Pero Ajá. el toro es eso. Eso es como cuando un tipo agarra a una mujer y la empuja contra la pared y la manosea y la quiere violar ahí. Esa es la misma ansiedad, ¿no? Es el mismo desespero, la misma necesidad de saciar ya. No. El ser no funciona así. Todo es calmado, todo es tranquilo. Sí Ujú. hay goce sano, sexual, pero no este tipo de enfoque. Este enfoque es Sí, yo. violento, poco es Ujú. loco. Ahí es otro. Es algo mucho más bonito, ¿no? Más tranquilo. No es esa locura explosiva. Entonces el animal es así, ¿no? El toro, todos los animales son desesperados, ansiosos, nerviosos, pasionales, violentos y necesitan llenar eso, esa droga rápido. No. Todo lo duradero es calmado, es tranquilo, se siente mejor, se siente más y se alarga, porque una explosión de lujuria es una revolcada rápida y ya. Y en cambio las cosas del ser son largas, son tranquilas, se siente mucho más intenso, ¿no? Más duradero. Entonces siempre hay que mirar los aspectos superiores e inferiores para poder generar el ánimo y la motivación, porque hay que confrontar siempre el yo con la conciencia para poder ver y tener claro Bien, el Luis. objetivo. Así es. Eso. Bien, Entonces muchísimas gracias. ahí te pones a trabajar eso. Sí. El toro es muy violento.
Entonces hay que mirar la violencia sexual, hay que mirar la violencia emocional, hay que mirar la violencia mental, las obsesiones mentales, cómo atormentan a la persona con ideas fijas, obsesivas, muy sólidas y no le dejan a la persona ver salidas. Porque Sí, ese es Luis, el pero ahí está el punto. Bueno, ya me estás me estás orientando más porque es que es un miedo también a eso, a la pareja que tenga y que llegue así. Eso no me da, es como que no No, yo me te da. entiendo, ¿Sí me entiendes? yo te entiendo. Lo que pasa es que tienes miedo a que llegue un degenerado sexual, pero todos son degenerados, toda la humanidad es así. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a una criatura que no sea así? Ahí lo que pasa es que hay parejas de parejas. Entonces, lo que puedes aspirar, pero aspirar no exigir, porque el que exige es el miedo, Sí. es a que te den una pareja que ya tenga cierto nivel de comprensión o que quiera cambiar. A eso es lo que puedes aspirar, pero que aspires a tener a alguien superior no hay. O sea, olvídate que en este planeta no hay, ¿no? Por allá, en las profundidades de la selva, por ahí hay una que otra tribu trabajando en 3 factores, pero esos están aislados y esos no comparten nada con nadie. Por ahí están encerrados en sus selvas. Entonces hay muy poquita gente que está trabajando. Lo que sí puedes aspirar es a que llegue una pareja que ya haya comprendido y que esté trabajando en ese sentido. Es lo único que puedes aspirar. Si vas a aspirar a que llegue alguien ya con cierto nivel, eso sí está muy berraco. Muy berraco. Entonces hay que quitarse esos miedos, ¿sí? Y cuando llegue la pareja que te asignen, hablas con ella, le dice, bueno, mire, pero sin miedo, porque es que el miedo no es una virtud. El miedo es un trauma. Entonces, si llega la pareja con pipí loco, entonces tú le dices, bueno, las cosas vamos a trabajarlas así, vamos a empezar a hacer esto así. Bueno, vamos a compartir de esta manera y listo. Pero si estás llena de miedo, sigues con el trauma. ¿Sí? Que ese miedo es un trauma. Y uno debe comprender que las personas son locas, sexualmente hablando, son desenfrenadas carnales, son esquizofrénicas, ¿por qué? Porque es que quieren buscar la droga, quieren buscar esa ansiedad de droga. Entonces las personas son violentas sexuales y les encanta la violencia sexual porque eso les genera esa droga, ese placer, esa adrenalina, los químicos que generan el cuerpo, los quieren disfrutar. Entonces se quieren drogar con eso. Y así está todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces encontrar a alguien porque de pronto tú lo ves como una virtud, pero no es una virtud, es un yo y es movido por el miedo. La virtud es distinta, porque la virtud es, comprendo que esta persona es así. Entonces hay que darle espacio a esa persona y hay que darle tiempo. Y más bien yo me enfoco en mi trabajo y que no me moleste la forma de ser de esa persona. ¿Sí? Porque si no me vuelvo tirano con esa persona. Sí, sí, es verdad. Entonces, hay que comprender muchas cosas porque es que uno normalmente se pone en una posición cerrada y uno quiere que las cosas funcionen de acuerdo a lo que uno piensa. Y así no son las cosas son como son y son como van llegando. Ah, que fulano es una persona muy nerviosa, muy ansiosa. Bueno, démosle su espacio, pongámonos en una posición adecuada para tratar de ayudar. Si yo estoy nervioso y llega el otro nervioso, pues se pone más nervioso. ¿Entiendes lo que te digo? En cambio, si uno va a ayudar a esa persona con la actitud de uno se pone tranquilo. Entonces viene la persona nerviosa y encuentra una pared. Entonces dice, no, pero es que esta pared no reacciona. Entonces me calma, esta pared me calma. Pero si uno está nervioso y llega la otra nerviosa o el otro nervioso, pues se pone todo ansioso. Entonces uno está en un estado adecuado, pero si uno quiere ayudar a la persona, uno debe ponerse en la posición adecuada. Me Si viene hiciste un acordar payaso, de los elefantes que ponen el elefante loco entre dos elefantes. sí. Bien. Entonces por eso uno no solo ayuda con una enseñanza, una información, uno ayuda con actitud.
Imagínense yo aquí haciendo el fogueo depresivo. Ah, Ay, Dios. No, terrible. Y llega la señora depresiva, nos ponemos a chillar los dos. No, es lamentable. Entonces uno enseña de muchas maneras, ¿no? Uno enseña, pero es cuestión de uno estar percibiendo el ambiente y saber cómo manejarlo, ¿no? En función a ayudar, no en función a que lo ayuden a uno, porque uno vino fue a ayudar, claro, uno necesita una orientación cuando se está preparando, es normal, pero si uno está enseñando, uno debe aprender a manejar el ambiente, y todo en función a ayudar a los demás, hasta con la actitud, así, con la palabra, con toda la forma de ser de uno, uno debe estar en esa posición de servicio, porque ahí es donde está el amor. ¿Sí? sí, Bueno, ahí vamos madurando de a poquitos. sí, muy bien, gracias, Luis. Bueno, listo, compañeros. Entonces nos vamos. Cuídense todos, que les vaya bien, juiciositos. Ahí seguimos en la lucha. Ahí vamos madurando de a poquito. Listo, cualquier cosa nos hablamos por la noche en el yo metido. Si quieren ingresar. Si no, mañana nos hablamos en el fogueo. ¿Listo?